¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Bienvenidos a Grafilandia, un placer enorme. Llevo ya muchísimo tiempo sin subir vídeo y por fin tengo el tiempo, tengo la capacidad, porque el verano me aplatana, el trabajo me limita todo. Hoy vamos a hacer carcasas de móviles. Es un producto que a mí personalmente me encanta. No solo por el producto en sí, sino porque es muy económico y también se hace de manera muy fácil. Y es, como os digo, un producto que se lleva muchísimo, que se tiene muy buen margen de beneficio y el cual os aconsejo. Vamos a ir de pe a pa todo el proceso. Aquí tengo dos que ya tengo hechas. En mi caso utilizo iPhone 11 Pro, una con texturas que ahora vamos a ver, en donde podremos poner nuestro logotipo, el del cliente, un texto, etcétera. Y por otro lado, pues imágenes, bien de nuestros dibujos favoritos, nuestras películas, nuestras series, el niño recién nacido, el bautizo, felicidades papá, mamá, esa serie de cosas. ¿Qué más os cuento? Sí, os dejo en la descripción del vídeo dónde las compro. Lo bueno que tiene es que sirven a todo el mundo, con lo cual cualquiera puede comprarlo. Por otro lado, vamos a ver el tema del diseño, cómo hago los márgenes, etcétera, lo que yo hago, ¿ok? Configuración de Photoshop, etcétera. Por otro lado, vamos a ver qué utilizamos para hacer estas impresiones. Vamos a ver también el manipulado que conlleva, que es muy sencillo, y las sublimaciones, sí. Y también pues vamos a poner a prueba estas carcasas a ver cuál es su resistencia, porque para lo que valen, la verdad que chapó del todo. Así que, amigos, dicho esto, empezamos con la faena. Bien, lo primero que vamos a empezar es con el diseño, con Photoshop, y bueno, cuando compramos nuestras carcasas pues viene con una planchita, como veis, de aluminio, que dependiendo de qué móvil vayamos a hacer en la carcasa, pues tendrá un tamaño u otro. Yo le doy de margen un poquito más, como entre 2,5 y 5 milímetros, ¿bien? Es decir, yo aquí en el caso de esta que tengo, que es para un iPhone 11 Pro, tengo 6,5. Entonces le voy a ir a 7, 2,5 milímetros más. Y en el caso de alto, pues tengo 14 y me voy a ir a 14,5. Bien, vamos a Photoshop, le damos a crear nuevo, le vamos a decir aquí ancho 7 centímetros por 14,5 centímetros. Importante, 300 de resolución, modo de color RGB. Le damos a crear y se nos va a abrir, pues evidentemente, nuestro área de trabajo. Aquí tenemos la carcasa. Debemos de tener en cuenta dónde están las cámaras. En este caso lo tenemos en esta parte, con lo cual debo de tenerlo ahora en cuenta a la hora de hacer el diseño. Bien, he descargado algunas imágenes de Google, como puede ser esta que visteis de Iron Man, etcétera. Y bueno, por aquí tengo de momento una de Ferrari. Me encanta Ferrari, por supuesto, no jamás tendré uno, pero me gusta. Lo que he hecho es desde la carpeta arrastrarlo y le vamos a dar al botón de Alt y en una esquinita estiraremos hasta que llego pues al margen. Le damos a Intro y bueno, ya está, ya estaría nuestro diseño hecho. Le voy a dar a Control Alt S o bien Archivo Guardar como y selecciono la carpeta donde quiero guardarlo. Lo voy a guardar, por ejemplo, en JPG. Le vamos a dar aquí JPG, voy a poner Ferrari y le vamos a dar a guardar. Le damos a calidad 12, máxima calidad, y le damos a OK. Aquí en este diseño ahora voy a meter otra serie de diseños, por ejemplo, uno que tengo por aquí de Capitán América, que como veis está de esta manera. Le voy a dar a mayúsculas y le voy a pinchar a la esquina, lo voy a girar y ahora al Alt y agrandamos hasta ahí. Perfecto, le damos a Intro, aquí tenemos otro diseño, Control Alt S y lo guardamos JPG y le vamos a poner Capitán América. Por otro lado, tenemos los patterns que se llaman o texturas. Yo los he sacado de la página que os voy a enseñar ahora mismo, que yo aquí saco todo para el canal, todo para las empresas, recursos. Hay un mogollón de cosas. En la descripción siempre tengo algo que me da esta empresa para vosotros, o bien un mes gratuito, que creo que si estáis viendo el vídeo ahora tenéis hasta el 20 de agosto para tener un mes totalmente gratis sin compromiso,
Y luego me han hablado también que me van a dar una serie de descuentos para vosotros. Bien, iros a la descripción y ahí estará lo que haya. Bien, en mi caso, para hacer estas carcasas, me voy a ir a gráficos y tengo aquí texturas. Aquí tenéis de todo, es lo que más se utiliza para hacer el tema de las carcasas de móviles, como esta, pues que tengo aquí, ¿cuál es? Esta. Se utiliza mucho este tipo de cosas, pues con flores, con ladrillos, texturas, etcétera, colores, nebulosas, mosaicos. Bueno, aquí tenéis de todo. Yo me he bajado como 5 o 6 diseños, porque esto está muy bien, como os he dicho antes, para poner un logotipo o para poner un texto, bien de algo gracioso o algo motivador o para una felicitación, etcétera. Bien, esta web, como os he dicho, os lo dejo en la descripción. Pues voy a meter uno de los que ya me he descargado, por ejemplo este. Igualmente lo giro y lo voy a ampliar hasta ahí. Bien. Ahora, ¿qué voy a hacer? Pues como así queda quizás un poco soso, a no ser que el cliente os pida lo que sea, yo le voy a añadir el logotipo de una de mis empresas porque me gusta. Entonces lo que hago, pues igualmente yo lo tengo con fondo PNG, es arrastrarlo aquí y en Adobe Photoshop, pues como veis, se nos pone esa línea que nos indica el centro. Como os he dicho antes, bueno, aquí lo situamos, le damos a intro y tenemos que tener en cuenta los márgenes que tenemos que luego nos van a salir en nuestra carcasa. Por lo cual, por aquí tenemos este. Voy a añadir alguno que otro más. Listo, ya tenemos nuestros diseños preparados. Ahora, ¿qué influye? Si vamos a imprimir en una hoja tamaño A4, pues nos entrarán, en el caso de este móvil, 3 diseños. Pero si vamos a imprimir, en mi caso, como en una Epson F500 y tenemos un 61 centímetros de ancho de bobina, pues vamos a ver qué nos entra. Entonces, para ello vamos a crear un archivo que tenga 61 centímetros y vamos a ver en vertical cuánto nos entran. Aquí lo tenemos y ahora lo que vamos a hacer es arrastrar todos los diseños ahí. Entonces, uno por aquí. Como veis, nos respeta el tamaño del diseño. Le he dado de alto 15. Tenía 14,5, le he dado 15. Los arrastro todos. Intro, 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 intro. Bien, nos vamos a poner por aquí, por aquí, por aquí. No hace falta ni siquiera que dejemos margen si quisiéramos, es decir. Ahora bien, lo que sí vamos a hacer es, para ver ahora el consumo de tinta, le voy a meter más diseños. Voy a coger todos, los arrastro aquí y yo creo que 2 más me entran. Voy a sacar 2 más del de Ferrari que lleva más masa. Bien, pues como veis nos han entrado 8 diseños. Ahora ya vamos a proceder a imprimir. Voy a encender la impresora. Yo voy a utilizar una Epson SC-F500 con bobina original de Epson. Para hacer el planchado o lo que es la sublimación utilizo una Shefa Rotex una Shefa Clan Pro, la plancha térmica, 40 x 50 centímetros de área de planchado. Y bien, lo que os he dicho, enciendo y os enseño ahora qué configuración le voy a dar para esta impresión. Listo. Desde Photoshop le vamos a dar a Control P, lo que viene a ser imprimir. Aquí ya tenemos la Epson SC-F500, que en Latinoamérica, Estados Unidos, si no me equivoco, es la F570. Ajustes de impresión y vamos a poner los siguientes ajustes. El tipo de papel le vamos a decir, esto es para el perfil de color básicamente, metal. Tenemos 2 opciones, estilo metal, le vamos a decir metal. Y aquí en ajustes le vamos a decir definido por el usuario y en tamaño de papel le vamos a decir lo siguiente. Vamos a dar 61 centímetros o 610 milímetros y el alto del papel le vamos a decir los 150 milímetros que le hemos dado a nuestro diseño.
tenemos que pinchar fuera para que se haga bien el ajuste y le damos a aceptar. En selección de destino le vamos a decir estándar y cómo está. Ni calidad máxima ni nada por el estilo. Vamos a dar calidad, que es más que suficiente, bidireccional y detalles finos. Le vamos a dar a aceptar. Ahora esto nos cambiará y se nos pondrá el ajuste. Y ahora pues ya le vamos a dar a imprimir. Bien, ya tenemos nuestro impreso hecho. Deciros que ahora os lo muestro en pantalla. El coste de papel y de tinta han sido 50 céntimos de euro. Como veis aquí, aunque yo le haya dado 15 centímetros, ella utiliza sus márgenes, con lo cual me ha consumido como 20,5 centímetros. Si utilizásemos un papel A4, pues estaríamos hablando de quizás papel y tinta de 0,20 céntimos de euro. Con lo cual tenemos un coste muy reducido. Ahora bien, ¿qué vamos a hacer? Pues de manera simple y sencilla, recortar por el medio más o menos, tal que así, pues todos los diseños de las carcasas. Bien, ya lo tenemos listo. Ahora, ¿qué utilizaremos? Pues cinta térmica. Lo que viene aquí pues es la plancha de aluminio. Esto lleva un film protector que ahora lo quitaremos, pero primero vamos a hacer los cortes y lo vamos a preparar aquí de la cinta térmica. Una cosa que nos había dicho antes es que es importante dejar aproximadamente como 5 minutos el pliego impreso sin que lo sublimemos. Bien, si no sabéis, la humedad es un enemigo de la sublimación, con lo cual siempre os aconsejo que si vamos a hacer camisetas, gorras, todo lo que vayamos a sublimar, que no tenga nada de humedad. Para ello siempre pues le daremos un toquecito de calor y en el caso del papel lo dejaremos, como os he dicho, aproximadamente 5 minutillos a que se seque totalmente. Una vez que ya lo tenemos listo, procedemos a despegar, como os he dicho, el film protector que viene por aquí, porque si no lo tenemos muy complicado. Procurar ahora no tocar con los dedos en esta zona. Y ahora pues básicamente le damos la vuelta y lo que vamos a hacer es ponerlo lo más centrado posible, tanto en vertical como horizontalmente. Y va a bastar con poner dos cintas, una por aquí y otra por aquí. Yo siempre le hago un poquito de presión y el resultado pues debe ser este, como veis aquí. Bien, pues ahora procederé con los demás diseños. Pues una vez que ya tenemos todo listo, vamos a proceder a ponerle aquí unos protectores en la parte inferior. Y ahora cogemos y esto lo ponemos boca abajo. Lo bueno que tiene esto es que podemos poner varios diseños a la vez y de una sola planchada pues los tendremos todos listos, bien sea uno o los que se vayan a hacer. Le vamos a dar 200 grados durante 60 segundos. Y en la parte superior le vamos a poner otro protector, tal que así, y para adentro y para abajo, con una presión media. Ahora con mucho cuidado procedemos a quitar el liner superior y esto, cuidado que quema muchísimo. Si os podéis poner unos guantes, mejor que mejor. Yo me quemo. Habéis visto cómo nos deja los bordes. Esto, si somos un poco tiquismiquis o queremos ahorrar, recortaríamos estos cachitos y esto nos valdría para hacer más carcasas, porque esto está totalmente libre. Así que ahora vamos a seguir con el siguiente paso. ¿Cómo procedemos ahora para ponerlo en nuestra carcasa? Pues aquí tenemos un adhesivo que vamos a retirar. Es un adhesivo de alta adherencia, la verdad que pega muchísimo. Y pues tan simple como coger nuestro diseño
y ponerlo pues lo más centradito posible, ¿no? Como es evidente. Ponemos por aquí abajo, cuadramos y apretamos. Y así pues sucesivamente con todos los demás. La Virgen, qué calor he pasado. No sé si os pasa que cuando estáis trabajando en verano y estáis con la plancha térmica, se pasa muchísimo calor. Bien, ya tengo todo acabado. La verdad que, como os he dicho al principio del vídeo, me encanta el acabado final de estas carcasas en concreto para cualquier tipo de móvil. Os empiezo a enseñar así por encima. Si miro aquí es que tengo ahí la pantalla y así puedo ver que enfoque perfectamente. Pues como veis, un acabado bastante chulo. Este tipo de carcasas pues es rígida, no es flexible, pero tiene un acabado bastante profesional. El precio, antes de seguir enseñando os voy a decir el precio. Aproximadamente 1,70 € cada carcasa, que incluye la carcasa y la lámina para poder sublimar. Si le sumamos lo que nos ha costado la impresión con el papel y la tinta, estamos hablando de como mucho 2 € de coste, con lo cual tenemos mucho margen de beneficio porque podemos llegar a venderlo personalizados alrededor de 9-10 € y bueno, siendo una unidad, cuando hablamos de más unidades podemos bajar el precio hasta donde queramos, pero el acabado me gusta muchísimo más que incluso las que hacen en impresión directa con tintas UV, estas que le ponemos a la carcasa e imprimimos directamente sobre ellas. Esto me gusta bastante más, lo veo más profesional. El caso de las otras carcasas, al no imprimir por los bordes, pues se queda así como difuminado y a mí personalmente no me gusta mucho. Con lo cual yo prefiero esta técnica, que es mucho más económica, más fácil y más rápida. Por aquí tenemos otro diseño, como podéis ver, muy chulo también. Como os he dicho, viene un alto brillo, es súper resistente la impresión. Ahora lo vamos a intentar arañar un poquito. Este es un poco más pues de chica, como podéis ver, con nuestro logotipo, con lo que queramos, con textos, con felicitaciones, como hemos dicho antes, como queramos. Este otro por aquí. La verdad que diseños bastante elegantes. Ya habéis visto dónde he sacado las imágenes. Muy interesante. El de Ferrari, impresionante. Podría ser totalmente oficial. Ahora hablaremos, os daré algo, hablaremos algo del tema este, de que si podemos hacerlo o no. Y por último, pues Capitán América. Bueno, ya visteis el otro de Iron Man y el otro con otra textura. ¿Podemos vender esto? No, no se puede. Esto tiene derechos. Esto está en internet, yo lo cojo para que lo veáis y yo evidentemente, por supuesto, que me lo puedo imprimir y me lo puedo utilizar tantas veces como quiera. Lo que no me puedo es lucrar de ello, venderlo. Bien, te hablo de esto como hablo de esto. Otra cosa es que hagamos, como se suele decir, un restyling de un diseño, como puede ser un Iron Man. Si hacemos nuestro propio Iron Man ilustrado, pues sí que tenemos los derechos de poder venderlo, como otras páginas que he hablado en el canal que podéis ver. Entonces, pues evidentemente no la puedo vender, pero me voy a poner en la voz del diablo. ¿Ferrari te va a buscar si vendes esto a un amigo o en tu negocio local? Pues si no te pasas, me imagino que no. Si te pillan, pues te dirán que qué estás haciendo y como mucho te pueden poner quizás una sanción muy leve, ¿no? Otra cosa es que te pongas a vender esto en grandes superficies, ¿no? O por internet o por Amazon ahí a saco. Pues evidentemente, si te pillan, te has lucrado muchísimo y la multa puede ser interesante. Este tipo de texturas y cosas, pues sin ningún problema podemos venderlo, ¿vale? Luego otra cosa es que el cliente, tú imagínate que tienes una página online y el cliente te envía esta imagen o te envía una foto de un niño, es decir, no sabemos si ese niño es suyo, es de su primo, si alguien, es decir, nosotros vamos a imprimir lo que el cliente nos mande y él será el responsable. ¿Qué os quiero decir con esto? Pues que si un cliente te envía esta carcasa en un sistema online que en muchas ocasiones no tienes ni por qué ver el diseño, es decir, yo personalmente tengo un sistema automatizado el cual los diseños no pasan
por el operario que está gestionando esos pedidos. Va directamente a la impresora y casi se imprime solo. Con lo cual es responsable en algún caso el cliente. Pero si un cliente nos envía esto o nos envía una foto de esto, es decir, yo no tengo por qué saber si esto tiene copyright o no. Evidentemente no somos tontos y entendemos que un logotipo de Ferrari, de Iron Man, de Marvel, de Adidas, de Nike, de cualquier marca, pues evidentemente sabemos eso. Pero os digo que si estamos en un negocio local, algo pequeño, pues es difícil bueno, pues que te pillen haciendo algo de esto o etcétera. Pero bueno, yo no soy abogado, no tengo hecho nada de tema de protección intelectual ni nada por el estilo, pero es así de simple y de sencillo. ¿Algo más que contaros? Sí, por supuesto, vamos a hacer una prueba, en una que sea negra, en esta por ejemplo que es negra y se podría apreciar mucho más el defecto. Esto es similar, este aluminio es similar al Cromalux, a unos paneles de aluminio que ya saqué un vídeo en su día en el canal, pues es aluminio, con lo cual le podemos mojar, podemos hacer lo que queramos. Yo lo estoy arañando muchísimo con las uñas, tengo un poquito de uñas, por cierto. Y como veis, pues bueno, pues evidentemente hago así un poquito, tengo aquí un trapito, lo paso, lo vuelvo a pasar y lo seco, lo tenía un poquito húmedo y evidentemente esto no ha sufrido prácticamente nada. Como os he dicho, lo podemos mojar, la sublimación es una de las técnicas que más durabilidad tienen, tanto en tejido como en soportes rígidos, en tazas, en puzzles, en carcasas de móviles, en todo. Entonces no preocuparos, es un negocio el de las carcasas, un negocio muy seguro, muy estable, muy rentable, y el cual os he hecho este vídeo para que lo tengáis en cuenta en vuestros negocios. Queridísimos amigos, mil gracias, seguidme en las principales redes sociales. Si os ha gustado el vídeo, por favor dejadme un like y nos vemos en próximos vídeos. Que seáis muy felices. Chao.